Gracias al Padre Celestial que nos permite a esta hora poder hablar de su bendita palabra, compartir un tema importante con todos ustedes que han apartado un poco de su tiempo para escuchar la bendita palabra. El tema que traemos hoy es un tema que tiene que ver con el crecimiento espiritual del cristiano. Lo he titulado La fortaleza de un cristiano. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas de la fe en Dios. Nos invita la palabra de Dios a que nosotros avancemos. Y por eso, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 15, yo quisiera buscarlo primero. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor: estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En algunas otras traducciones dice procura con diligencia y no dice traza bien la palabra, sino que dice que usa bien la palabra de verdad. Pero nos invita la palabra de Dios a que nosotros estudiemos la bendita palabra, a que nosotros crezcamos, a que maduremos espiritualmente cada día. ¿Es lo que hoy hace el cristiano? Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente hoy el cristiano vive más de la doctrina humana que de la doctrina cristiana, de la doctrina bíblica. Y es importante que nosotros hagamos un esfuerzo por concentrarnos más en el conocimiento de Dios, porque hoy la gente vive debatiendo cosas que no dan crecimiento espiritual. Por ejemplo, mire, tanto iglesias unitarias como iglesias trinitarias en Cristo Jesús se la llevan por años y años, han llevado la misma discusión, como si la Biblia no tuviera nada más de qué hablar. Y siempre usted los escucha a pastores, evangelistas, maestros, con terrorismo bíblico, que si no te bautizas en el nombre de Jesús te vas para el infierno, que si quieres salvación tienes que bautizarte en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿realmente estas discusiones dan crecimiento espiritual? Pues no. Lo que realmente hace que el crecimiento espiritual en el cristiano se dé es que el cristiano empiece a conocer los atributos de Dios, que el cristiano empiece a estudiar los misterios que le fueron revelados al apóstol Pablo y aquel misterio que le fue revelado al apóstol Juan. Es importante que entendamos que ya conociendo el Señor, porque Él todo lo conoce,
porque Él todo lo sabe, sabiendo que hacia allá nos iban a llevar los hombres, nos invitó a quienes amamos a Cristo Jesús, ahí en Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 1, que avancemos en el conocimiento de la palabra. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que conozcamos los misterios que Él le reveló al apóstol Pablo, para que nosotros pudiéramos crecer espiritualmente, que entendiéramos ese misterio que le fue revelado al apóstol Juan en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículos 5 al 8. Es importante que nosotros, los que decimos que somos cristianos, empecemos a meternos más y más con Dios, pero meterse con Dios es abandonar las doctrinas humanas, es abandonar la idolatría. Mucha gente cree hoy que idolatría es solamente arrodillarse delante de un santo. Idolatría es lo que tú haces idolatrando a tu pastor, a tu evangelista, a tu maestro, porque ya desafortunadamente no es el pastor ni es el evangelista, no son hermanos, ya no son hermanos, sino que ya son superiores. O sea, dentro del cuerpo de Cristo hay inferiores y hay superiores. ¡Qué tristeza! Cuando la iglesia estaba empezando y el apóstol Pedro invitó a los judíos a que se arrepintieran, los judíos no le dijeron a Pedro, Señor apóstol, amado apóstol. No, los judíos le dijeron, hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? Somos hermanos. Nadie tiene que venir a decirme a mí un título que no tengo. Porque el único pastor, el único apóstol, el único maestro se llama Jesucristo. Y entonces hoy el mismo cristiano, por ignorancia, exalta a los seres humanos y dice, es que Él es mi pastor, es que Él es mi maestro, es que Él es mi evangelista. ¿Cómo? Mira, Jesucristo te dijo que un padre tenías en el cielo, por tanto en la tierra no tenías que llamar padre a nadie, porque tenías un padre en los cielos. Jesucristo te dijo que en la tierra no llamaras maestro a nadie, porque un maestro tenías. Óigame, ¿por qué tanta idolatría con los seres humanos? Exaltan hoy, por eso ellos se hacen reyes. Por eso ellos se atreven a prohibirle a la iglesia que haga cosas. Pastores que dicen a la iglesia, les prohíbo que hagan esto, que hagan lo otro. Da tristeza porque esos pastores, esos maestros, esos evangelistas realmente no conocen a Dios y realmente no son cristianos. Porque una persona que ha entendido el evangelio, una persona que realmente ha entendido qué es el evangelio, trata en lo posible de ser manso y humilde de corazón, porque ya Cristo lo dijo en una de sus parábolas, que si el dueño de la casa viniera y encontrara a su mayordomo maltratando a sus siervos, él trataría personalmente con él. Es más o menos lo que se puede extractar de la parábola.
Y entonces uno ve con mucha tristeza cómo cada día los hermanos se dedican a idolatrar y a idolatrar más y más al hombre. Y creen que aquel que enseña la palabra de Dios está por encima de él. No, señores. Ninguno que enseña la palabra de Dios está por encima de ti. Lo que pasa es que a mí me ha sido impuesta necesidad de hablar de la palabra de Dios. Al evangelista le ha sido impuesta la necesidad de hablar de la palabra de Dios. Al maestro le ha sido impuesta la necesidad de enseñar sobre la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que esté por encima de nadie. Todos somos iguales para Dios. Dios no hace acepción de personas. Pero los mismos hermanos en Cristo, por su ignorancia, por la pereza que mantienen, una pereza espiritual, que no quieren leer la palabra de Dios, no le piden a Dios que les regale espíritu de sabiduría y de revelación para entender la bendita palabra. Son insensatos. Y por eso es que hoy hay muchos que se creen Cristo sobre la tierra, los ungidos del Altísimo. Amigos, amigas, Dios no hace acepción de personas. ¿A ustedes quién les dijo eso? ¿A ti quién te dijo que tu pastor está por encima de ti? Es un hermano igual que tú. Y no tienes que hacer exaltaciones a él. Tus exaltaciones deben ser para el Altísimo, para nuestro Dios, para nuestro Salvador. Para él debe ser la exaltación. Pero si el pastor X va a la iglesia hoy, la iglesia se llena. No es sino que un pastor diga: el próximo jueves viene el pastor XX. Óigame, y empiezan a pasar la palabra de boca en boca. Y el día que el pastor XX fue a la iglesia se llenó y no había cupo para nadie más y la gente se quedó afuera porque era el pastor XX. Porque al ser humano le gusta exaltar al ser humano. Mira, no importa quién te predique la palabra de Dios, si es el pastor J, o es el pastor A, o es el pastor W. Lo que importa realmente es que quien te esté predicando la palabra, la predique conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo único que importa. Pero como al hombre le gusta exaltar al hombre, entonces por eso es que hay tanta apostasía. Hay tanta cosa hoy que da vergüenza. Pero no es por culpa de los que hacen un negocio de la palabra de Dios. No es culpa de ellos. Es culpa de los insensatos que no quieren estudiar la palabra de Dios. A una iglesia van dos impíos a hacer que todos los vean como cristianos y hacen la formación completa, hacen el discipulado para bautizarse, se bautizan, siguen en el discipulado, terminan los discipulados completos, empiezan a dar buenas ofrendas en la congregación, a ser fieles con el diezmo en la congregación, muestran al pastor que tienen buen testimonio,
y vienen y se hacen nombrar profetas, se hacen nombrar pastores, y al poco tiempo van, alquilan una casa y colocan título a la iglesia, porque es fácil enviar los documentos a Bogotá para que allá en el ministerio les aprueben y ya tienen una iglesia, y ya se hicieron a una iglesia y estuvieron un año, tal vez 2 años allá en la congregación preparándose para ir a montar su negocio. Y entonces hoy la palabra de Dios ya para ellos es una empresa, es un negocio, tremendo negocio. Mira, si verdaderamente tú amas a Cristo Jesús, si verdaderamente tú amas a Dios, si hay en ti temor de Dios, si hay en tu corazón temor de Dios, y si Dios te ha dado palabra para que tú prediques, si Dios te ha dado palabra para que tú enseñes, si Dios te ha dado palabra para que tú evangelices, entonces vete allá a los lugares en donde no llega la palabra de Dios, porque hay miseria, porque hay pobreza. Vete allá y empieza desde allá a trabajar por la palabra de Dios. Eso sí es ser un verdadero hombre temeroso de Dios. Pero vienen y se hacen profetas a sí mismos. Se hacen profetas, se hacen apóstoles, se hacen evangelistas, se hacen pastores. Y van y arrendan una casa y forman una iglesia. Y por eso hoy hay tanta apostasía. Y por eso es que cuando el cristiano que es verdaderamente temeroso de Dios, cuando hay un hombre, una mujer verdaderamente temerosos de Dios y empiezan a aprender la palabra, porque empiezan a estudiar la palabra conforme a la voluntad de Dios, entonces ¿qué hace este varón? ¿Qué hace esta mujer que ya tiene conocimiento de la palabra? Le toca que salir corriendo de esa congregación, porque no están enseñando la palabra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Y cuidadito vaya ese varón, o cuidadito vaya esa mujer, y vaya y diga algo de esa congregación, y verá el problema en el que se mete, porque criticar a quien está haciendo las cosas malas se vuelve un delito, a quienes no están haciendo las cosas bien. Ese es el problema que existe hoy. Hoy hay demasiada apostasía, pero no es por culpa de los apóstatas, sino por culpa tuya y por culpa mía, porque nosotros no nos preocupamos por estudiar la bendita palabra. Uno que se dice que es un verdadero cristiano, alguna vez tuvo que haber escuchado 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Por amor a Dios, ¿cómo no lo vas a haber escuchado alguna vez? Donde Dios te invita a que estudies su palabra, a que escudriñes su palabra, a que pidas a Él entendimiento. ¿Cómo alguna vez no has escuchado a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: ¿quién de ustedes si tiene hambre, si su hijo tiene hambre y le pide un pan, le dará una piedra? Y si le pide un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida?
¿Cómo alguna vez no has escuchado por amor a Dios ese versículo? ¿Cómo no puedes en oración pedir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y te enseñe la bendita palabra? Entonces, cuando ya tú empiezas a estudiar la palabra con diligencia, a pedir crecimiento espiritual al Espíritu Santo, entonces viene el Espíritu Santo a ti y te enseña, te instruye, te capacita en su palabra. Si eres un cristiano, lo primero que debes saber es que tienes que estudiar quién es Dios. Tienes que estudiar cuáles son los atributos de Dios. Mira, pero concéntrate en algo. Concéntrate en aprender qué es el Evangelio. Y para poder saber qué es el Evangelio, no basta con que leas a Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, que nos enseña que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó a los 3 días conforme a las Escrituras. No basta con que tú sepas eso, sino que tienes que saber por qué fue que Él hizo eso, cómo fue que pasó eso. ¿Sí? Entonces tú tienes que estudiar qué es la ira de Dios, que es uno de los atributos de Dios, y tú tienes que estudiar otro atributo de Dios muy importante, que es la justicia de Dios. Y cuando tú estudias la ira de Dios, cuando tú estudias la justicia de Dios y cuando tú estudias el Evangelio, seguramente vas a empezar a entender, vas a empezar a comprender por qué es que tú eres cristiano. Mira, eso te va a llevar a que tú empieces a estudiar los misterios que le fueron revelados al apóstol Pablo. Eso también te va a llevar a que tú empieces a estudiar ese misterio que le fue revelado al apóstol Juan allá en el capítulo 17, en los versículos 5 al 8. Es muy importante el crecimiento espiritual para el cristiano. Uno no puede cansarse de estudiar más y más la bendita palabra. Hoy no hay apóstatas porque es que lo que pasa es que los pastores están enseñando mal la palabra, ¿no? Los pastores en su mayoría enseñan bien la palabra. Puedo decirte que los apóstatas son contados. Lo que pasa es que hay un cuarto donde hay un olor a buen perfume, pero de pronto vino un olor fétido y opacó al olor del perfume que había en ese cuarto. Porque siempre uno ve que los malos pueden ser 3 o 4, pero que esos 4 malos hacen más bulla que los buenos. Entonces la mayoría de los pastores, la mayoría de los evangelistas, la mayoría de los maestros son buenos, enseñan bien la palabra de Dios. Los apóstatas son pocos, pero ¿qué pasa? Hacen más fuerza, hacen más bulla. ¿Y por qué pasa esto? Por una sencilla razón. Al ser humano le gusta creerle a la mentira. El ser humano no le cree a la verdad. Los ejemplos están en la Biblia, pero también los ejemplos están ahí a la vista.
palpables. Podemos tratar varios ejemplos de que al ser humano no le gusta lo bueno, al ser humano le gusta lo malo. Por ejemplo, mira, las redes sociales. Tú por las redes sociales ves cómo la gente maltrata a la policía en cualquier país. Odian al policía. ¿Y quién es el policía? Alguien que es cuidadoso de que los ciudadanos cumplamos la justicia, que cumplamos las leyes. Y cuando nosotros los ciudadanos cometemos la infracción de tránsito, cuando nosotros los ciudadanos hacemos algo que es indebido, pues el policía está para eso. Pero ¿qué pasa? Mira, hoy un policía va a arrestar a una persona que está haciendo mal a alguien y ni siquiera preguntan por qué el policía lo va a capturar, sino que le caen al policía. Y entonces, cuando van a grabar algo del policía, no graban desde el principio, desde que el policía asume la responsabilidad de ir a controlar el orden que se está alterando, sino que lo empiezan a grabar desde el momento en que el policía está ejerciendo fuerza, utilizando la fuerza para contrarrestar a la persona que está contraviniendo las leyes. Y entonces invitan a las personas a que compartan que un policía está tratando mal a un buen ciudadano. Eso hacen en las redes. Eso lo ves tú todos los días en las redes sociales. Desafortunadamente, al ser humano le agrada estar de parte de la mentira. Le gusta la mentira más que la verdad. Amén. Eso es lo que pasa hoy con muchos cristianos. Es lo que pasa hoy, que les gusta escuchar la mentira, porque es más fácil escuchar que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a dar el carro, que te va a dar la finca, que te va a dar la beca. Es más fácil predicar eso, porque la gente no se aburre. Pero qué aburridor es para muchos insensatos que se les diga la verdad. Y para eso estamos, para hablar de la verdad que es en Cristo Jesús. Si eres uno que dices que eres verdaderamente cristiano, empieza a estudiar con diligencia la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estudia con diligencia. Empieza a escuchar la voz de Dios que clama para que no te vayas a perder. Porque hoy hay muchas formas de retener al cristiano que no quiere leer la palabra. Lo retienen con terrorismo bíblico, diciéndole que si no hace esto, lo hace lo otro, se va para el infierno. Pero cuando tú eres un cristiano que estudia bien qué es el evangelio, entonces vas a empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Mire, la situación es tan grave, que hay gente que dice que es cristiana y están en adulterio, están en fornicación
Porque dicen que ellos van a adulterar hasta tanto tiempo y que van a fornicar hasta tanto tiempo, pero que después se arrepienten y que Dios los perdona. Insensatos. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Por eso hoy muchas personas cometen pecado de adulterio y de fornicación. Iglesias que prohíben casarse. Y entonces los miembros de la congregación que son separados porque fueron abandonados por sus otras parejas, como no tienen don de continencia, pues entonces la iglesia no les permite casarse, entonces están en fornicación. Mira, si tú estás en eso, yo sí te recomiendo que te vayas de esa congregación. Porque si estás en fornicación, de verdad que sí estás en un problema grave. El apóstol Pablo dijo que era mejor casarse que estarse quemando. Cásate para que no te estés quemando. ¿Cómo vas a estar en fornicación solo que porque tu pastor dice que si te casas entonces estás en recasamiento? Ese pastor no ha estudiado la palabra desde el Espíritu. No ha estudiado al apóstol Pablo. Es más, Jesucristo dijo que la única causa para divorciarse era la fornicación, según puede extractarse de lo que el Señor dijo. Y el apóstol Pablo añade que es mejor que te cases para que no te estés quemando. Porque si fuiste abandonado por tu esposa y ella tiene otro, si no tienes don de continencia, debes casarte para que no estés en pecado. Y si en la iglesia donde estás no aceptan o ellos están convencidos que eso es recasamiento, pues hombre, apártate, no te quemes, no te vayas para el infierno por doctrinas humanas. ¿Cómo crees tú que Dios, que va a ser cosa de Dios, que tu esposa te haya sido infiel con otro y que ya no te puedas casar con otra mujer, hombre? Pero eso es una insensatez que se da porque la gente no estudia la palabra de Dios con diligencia. Pero si me escuchan los que avalan todas esas cosas, me pueden tratar de hereje y me dirán muchas cosas. Y le dirán a sus dirigidos: ovejas mías, no escuchen a ese insensato, porque no habla palabra de verdad. Mira, de verdad que este no es tiempo para que estemos sin el conocimiento de la verdad que fue revelada. Dios quiere que todos vamos al conocimiento para que nos arrepintamos y que tengamos salvación eterna. Proponte estudiar con diligencia la palabra de Dios. Estudia los atributos de Dios. Estudia sobre la ira de Dios, sobre la justicia de Dios. Estudia qué es el Evangelio. Mira, tú puedes ir a mi página en YouTube o puedes aquí en la página del Facebook, tú puedes buscar las grabaciones donde yo hablo sobre los atributos de Dios, donde yo hablo sobre la ira de Dios, donde yo hablo sobre la justicia de Dios, donde yo hablo sobre el verdadero evangelio. Porque desafortunadamente hoy, cuando van a evangelizan
con Juan 3:16, con Juan 1:12. Bueno, te hablan de unas leyes espirituales, pero nunca citan el Evangelio del apóstol Pablo, que lo encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Hoy no se evangeliza con el verdadero evangelio. Y si no se evangeliza con el verdadero evangelio, pues ¿cómo vas a discipular a alguien de la manera correcta si ya lo evangelizaste mal? Entonces, lo primero que debes hacer es empezar a creerle a Dios, empezar a meterte con Dios, empezar a estudiar los atributos de Dios, empezar a estudiar el verdadero evangelio, a estudiar sobre la ira de Dios, sobre la justicia de Dios, a estudiar sobre los misterios que le fueron revelados al apóstol Pablo y sobre el misterio que le fue revelado al apóstol Juan. Es importante que cada día nos propongamos, haya en nosotros ese deseo de aprender más y más de la bendita palabra. Amado Dios, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de hablar de esta tu bendita palabra. Sea tiempo, Señor, para que tú mires a aquella persona que escucha esta tu palabra y seas tú, Señor, instruyéndola, capacitándola, que seas tú, Señor, revelándole, que seas tú trayendo a esa persona espíritu de sabiduría y de revelación, para que entienda, Señor. Que tú abras el entendimiento de cada persona, Padre, para que en ellos florezca el conocimiento de tu bendita palabra. Señor, bendice a sus familias. Si hay personas que tienen enfermedades y han creído, Señor, sé tú, Señor, sanándolos y libertándolos, para que tu Santo Espíritu se manifieste en ellos. Amado Dios, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por todo lo que nos darás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.